Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendito sea Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente con nosotros a través de estos medios, a través de este medio radial que gracias a Dios Todopoderoso, el Ministerio de Unidos por Cristo y María puede mantener en el aire para bendición de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo también que hacen a esta estación, a este ministerio. Le agradezco a Dios por permitirnos también el que podamos extender un mensaje, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de consuelo para todos y cada uno de ustedes, especialmente en el momento, en el tiempo que más lo necesitan. Mis queridos hermanos, síganos apoyando, siga siendo parte de esta gran programación, siga siendo parte de esta historia que estamos escribiendo en el corazón de miles y miles de radio escucha. Que Dios les bendiga por su fortaleza, por su apoyo incondicional para seguir adelante llevando palabra de aliento y palabra de esperanza. Hoy, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes también un tema muy importante, muy interesante, también para nuestra vida espiritual. Le he titulado La sabiduría que viene de Dios. Así se titula el momento que vamos a reflexionar, la sabiduría que viene de Dios. Y para eso vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a irnos al libro de la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 y luego del 7 al versículo 12. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños, y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal, pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Padre, te doy gracias por esta palabra que nos das hoy y que nos enseñas y que nos motivas para pedirte también nosotros lo mismo que te pidió Salomón. Concédenos, Señor,
concédele a cada uno de los que estamos en este momento conectados a través de esta estación radial, de este sistema virtual. Concédeles también esa sabiduría para poder gobernar su familia, gobernar sus hijos, gobernar los momentos en los cuales tú los tienes en este tiempo para hacer la voluntad tuya. Padre Santo, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, si hay algo que la Biblia nos enseña acerca de Dios, es que es sabio. El libro de Job, en el capítulo 12, versículo 13, dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El libro de Job nos dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, algo que nos enseña la Biblia, que nos enseña la Sagrada Escritura acerca de Dios, es que Dios es sabio. La sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Por eso el Señor, en el profeta Isaías, capítulo 55, versos del 8 al 9, diría: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dijo Yahvé. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Palabra de Dios. Sí, mis amados hermanos, es que la sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Solo Dios, como dice la Escritura, es sabio. Y al que puede confirmarnos según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, nos dice la Escritura, desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las Sagradas Escrituras y la Escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así nos dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 16. Es decir, que lo que la Escritura nos dice, está diciendo que Dios es sabio, que Dios tiene sabiduría, que Dios es el único sabio. Y por eso dice la carta de Santiago Apóstol, en el capítulo 1, versículo 5, si a alguien de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mis amados hermanos, si Dios es sabio y nosotros necesitamos esa sabiduría, hemos de pedirla a Dios. Dice que Dios la da abundantemente y sin reproche. Va a ser dada cuando nosotros también tengamos esa humildad como la que tuvo también Salomón cuando pidió a Dios esa sabiduría que para poder gobernar a su pueblo. Y a Dios le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría. Más que darle poder para acabar con sus enemigos, Salomón pidió esa sabiduría, la cual dice Santiago que si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Ahora, bendito sea Dios. Entonces tenemos una oportunidad de dirigirnos a Dios para que nos enseñe, para que nos dé lo necesario para poder guiar, para poder dirigir al pueblo de Dios, o para poder dirigir a nuestra familia, o para poder conducir por los caminos del bien a aquellos que tienen contacto conmigo, aquellos que tienen contacto con usted, para poderlos conducir por el camino del bien. Pero ¿qué es la sabiduría? Podríamos preguntarnos en este momento. ¿Qué es eso que habla la Escritura de sabiduría? ¿Cuál fue la sabiduría que le pidió Salomón?
¿De qué sabiduría nos está hablando el apóstol Santiago? Que si nos falta sabiduría, que la pidamos a Dios, porque Dios la tiene y Dios la puede dar en abundancia y sin reproche cuando nosotros la pedimos. Mis amados hermanos, la sabiduría es el poder de ver, es podernos, es la inclinación también de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros de lograrla. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad. De esta forma, la sabiduría solo la encontramos en Dios, porque solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable. Los sabios del antiguo, ¿se acuerdan ustedes de los sabios que encontraron a Jesús cuando estaba pequeñito, tiernito? Esos sabios del antiguo Oriente también comprendieron la superioridad de la sabiduría sobre el conocimiento, pues la sabiduría que viene de Dios abarca el conocimiento, incluye también la conducta moral, la comprensión de cada persona. Una persona en el antiguo, diríamos que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, una persona no se consideraba sabia a pesar del conocimiento que pudiera tener, si sus hechos no se ajustaban a sus creencias rectas. Es decir, que las cosas que hacía la persona tenían que estar de acuerdo a lo que esa persona estaba creyendo. Entonces era muy práctica. No tanto la sabiduría en las personas no era teórica. Básicamente la sabiduría era el arte para alcanzar el éxito a través de resultados, de hechos concretos en la vida de la persona. Por esa razón, dice que el asiento, o sea, el lugar donde reside la sabiduría, es el corazón. Ahí es el centro de la decisión intelectual y moral de cada persona. Entonces, abrámosle el corazón al Señor. Si a nosotros nos falta sabiduría para poder guiar nuestra familia, si nos falta sabiduría para poder guiar la comunidad, el grupo de oración en el cual estoy integrado, si me falta sabiduría para poder dirigir un grupo de trabajadores que está a mi cargo en la compañía en la que trabajo, pídasela a Dios. Pídale a Dios que le dé sabiduría para poder gobernar, para poder dirigir, para poder conducir de la manera más correcta y más efectiva hasta lograr las metas que se ha propuesto, pero pídale esa sabiduría que solamente vendrá de Dios. Pero para que esa sabiduría pueda estar en su vida, usted tiene que abrir su corazón, dejar que el corazón sea el centro de esa sabiduría que viene de Dios. Yo sé que en términos humanos a veces decimos que una persona tiene sabiduría porque tiene conocimiento o porque tiene habilidades, pero la sabiduría que viene de Dios no es tanto conocimiento. Sí lo tiene el conocimiento, sí tiene las habilidades, pero más que un conocimiento, más que una habilidad, es un atributo absoluto que solo Dios posee, y la cual se demuestra a través de la creación y a través de la salvación que nos dio en Cristo Jesús el Señor. También Dios la concede a los que lo buscan con reverencia. Si usted lo busca con reverencia, si yo lo busco con reverencia al Señor, si yo me humillo, si le muestro un corazón contrito y humillado, Dios no me va a despreciar. Dios me va a dar la sabiduría que necesito para conducirme en la vida, para guiar en la vida a aquellos que dependen también de mí. Por eso cuando hablamos de la sabiduría de Dios en relación a las personas, esto se refiere a las habilidades otorgadas por Dios a la persona en todos los aspectos de la vida. El conocimiento, la comprensión que nos da Dios para decidir rectamente en algún asunto. Por eso, si buscamos un término más exacto de lo que es la sabiduría, la definición más precisa es: Dios es la sabiduría. ¿Por qué? Porque debido a que Él es el creador de todas las cosas, el creador del cielo y de la tierra,
y nada le es oculto a él. Pues lo que es oculto para el hombre y su sabiduría humana limitada, para Dios no es oculto. No, Dios es ilimitado en su conocimiento. Es omnisciente. Dice una característica de Dios, es omnisciente. Un ejemplo muy claro para explicar lo que es la sabiduría de Dios y la del hombre es como tratar de meter todo el mar en un vaso. Aquí recuerdo la anécdota, la historia en los escritos de San Agustín. Está aquella historia de cómo San Agustín quería entender ese misterio de Dios, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo se había hecho bola con su sabiduría humana, tratando de tener una respuesta adecuada, porque él dijo: yo voy a comprobar que cómo es eso de la Santísima Trinidad. Y había pasado pensando por mucho tiempo, y en uno de esos tiempos de pensamiento sobre la Trinidad, queriendo descifrar lo que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad, fue al mar y está pensativo. En eso le llama la atención un niño que está acarreando agua del mar, ha hecho un pequeño agujero en la arena y está queriendo meter agua, y trae agua y lo mete al hoyito que ha hecho en la arena, y va y viene. Le llama tanto la atención a San Agustín que va al encuentro del niño y le dice: oye, niño, ¿qué haces? Y el niño dice: estoy tratando de meter el agua del mar en este agujero. Y entonces dice San Agustín: pero ¿cómo crees cómo se te ocurre que el agua toda del mar va a caber en este agujerito? No es posible. Y entonces, en ese momento, dice en los escritos que el niño se empezó a levantar del suelo, del piso, y empezó a subir y le dice: así tampoco puede caber la sabiduría de mi Padre en tu cabeza. Es decir, que esa sabiduría de Dios es ilimitada. No es comparable nunca, jamás, a lo que nosotros consideramos como sabiduría humana, porque la sabiduría humana es limitada. Tenemos un tope. Es decir, no podemos alcanzar mucho en cuanto a lo que consideramos nosotros sabiduría humana. Porque Dios es omnisciente, Dios es conocedor de todas las cosas, Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, en Él reside, en Él habita toda la sabiduría. Por eso Santiago explicaba y decía: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar, y se la va a dar sin reproche alguno. ¿Cómo yo puedo obtener la sabiduría de Dios? A veces preguntamos, pues el Santiago lo dice: pídanla. Pero la sabiduría de Dios no es algo que se obtiene cuando yo leo 100 libros, 200 libros. No. Porque hay quien piensa: me voy a llenar de la sabiduría de Dios y entonces compre toda una biblioteca, toda una librería. No. Sé que te va a dar conocimiento de leer, el poder tener tu acceso a una biblioteca, te va a dar conocimiento humano. Pero la sabiduría de Dios no se adquiere por leer tantos libros, por estar en situaciones complicadas. Esta sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y solo se obtiene por una búsqueda reverente de Dios. Cuando me humillo delante del Señor, cuando lo busco con reverencia, a través de la lectura de su palabra, a través de la vida sacramental, activa, cuando voy y comulgo el cuerpo y bebo la sangre de Cristo, cuando me uno en ese sacramento eucarístico, el Señor viene y va a llenarte y va a darte de esa sabiduría que el mundo no sabe, ni la conoce, ni la ve. El Espíritu de Dios es quien nos provee de su sabiduría.
El Espíritu de Dios es quien nos hará entender sus palabras. Por eso cuando el Espíritu de Dios envuelve toda tu vida, cuando el Espíritu de Dios te toca todo tu ser, comienzas a comprender y a entender la palabra de Dios. Antes de que ese Espíritu haya dado esa presencia, ese bautismo dentro de ti, se nos hace tan difícil, pero tan difícil entender la palabra de Dios. Pero qué hermoso cuando permites que tu corazón sea tocado, sea llenado por el poder del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando Él venga, Él los va a convencer a ustedes en lo referente al pecado. Cuando Él venga, Él les enseñará, Él les mostrará lo que yo ya antes les había dicho. Es decir, que cuando el Espíritu de Dios toca tu corazón, toca tu vida, todo empieza a clarificarse. Comienzas a ver las cosas ya no con tu mirada humana o con tu sabiduría humana que mirabas todo. Ahora verás las cosas con la mirada de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto. El Espíritu de Dios es quien nos provee de su sabiduría. Y Él es quien nos va a hacer entender esa palabra. Pero la Biblia nos dice también que solo hay uno que bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Y ese que nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios y fuego es Jesucristo el Señor. Solo por medio del creer, de la fe en Cristo, es obtenida esa sabiduría, ya que Él es el único que intercede entre Dios y nosotros los hombres. Se ha entregado por nosotros, se entregó por nuestros pecados. ¿Para qué se entregó por nuestros pecados? Para que se nos quitara, como dice la Escritura, el velo de nuestra frente. Para que fuera clarificada la sabiduría de Dios en nuestra vida. Claro, pero todo esto viene de una actitud nuestra. De un recibir esa fuerza del Espíritu, con un corazón quebrantado, con un corazón humillado. El principio de la sabiduría, nos dirá Proverbios capítulo 1, verso 7, es el temor de Yahvé. Cuando nuestro corazón está contrito y humillado, cuando está compungido, cuando está rendido, diríamos así, a la presencia de Dios, Dios le llenará su corazón de sabiduría. Esa sabiduría que solamente viene de Dios a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. La sabiduría que viene de Dios tiene algunas características bien importantes. Y si nosotros leemos el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios vamos a encontrar unas lecciones de sabiduría tremendas. Tanto el libro de Eclesiastés como Eclesiástico y Proverbios encontramos unas lecciones maravillosas sobre la sabiduría. Pero yo quiero compartir con ustedes en este momento algunas características de la sabiduría de Dios según el libro de los Proverbios. Y un punto primero que nos dice que para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios. Para ser sabio, lo primero hay que obedecer a Dios. Usted puede verlo en Proverbios capítulo 1, verso 7, o Proverbios capítulo 9, verso 10. Encontramos que para ser sabio, lo primero hay que obedecer a Dios. Y el consejo de la Virgen María era obedecer a Dios. El consejo que la palabra también nos da es obedecer a Dios. Si usted es obediente a Dios, si usted es obediente a sus mandatos, si usted es obediente a su palabra, a la palabra bendita de Él, sépalo que esa va a ser una característica muy importante en su vida para que Dios lo llene
con su bendita sabiduría. Otra característica es que el Espíritu de Dios es quien nos instruye, nos da esa sabiduría. En Proverbios capítulo 1, verso 23, va a encontrar usted que el Espíritu de Dios es quien nos instruye en sabiduría. Por eso hemos de clamar día con día: ven Espíritu Santo, dame más sabiduría, dame sabiduría. Yo sé que en estos días anteriores que la gente estaba emocionada con la cuestión de la lotería de California. La mayoría quizás ha de haber estado pensando y pidiendo: Señor, dame unos cuantos millones. Pero lo verdaderamente valioso es lo que pidió Salomón. Salomón no le pidió lujos ni teneres, sino que pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Entonces nosotros hemos de pedirle al Espíritu Santo día con día: Señor, derrámame tu Espíritu, derrama, Señor, tu sabiduría en mí, que pueda con esa sabiduría guiar, dirigir a mi familia, que pueda con esa sabiduría poder guiar a mis compañeros de trabajo, que pueda con esa sabiduría guiar y dirigir en la comunidad en la cual sirvo. Y sépalo que esa sabiduría no tiene precio, ni todos los millones del mundo pudieran ser suficientes para adquirir o poder tener un poco de esa sabiduría, porque eso viene de Dios. Eso es una gracia de Dios, la da el Espíritu Santo de Dios. Por eso la sabiduría es concedida por Dios. ¿Y para qué te sirve esa sabiduría que viene de Dios? Esa es la que te va a guardar del mal camino. Porque sin sabiduría de Dios, sin esa presencia sabia del poder de Dios en nuestra vida, nosotros nos perdemos fácilmente. Hay una alabanza que tocamos, que cantamos en algunas comunidades de oración, cuando dice: si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mire qué hermoso. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma, mi vida, todo mi ser se hubiera perdido. Es que es de un valor incalculable la sabiduría que viene de Dios, porque te guarda del mal camino. Y es doblemente dichoso quien la obtiene. ¿Por qué es doblemente dichoso? Porque no solo le concede muchos años de vida, sino también la vida eterna con Cristo. Cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted no solamente dura muchos años de vida. Y yo sé, mis queridos hermanos, muchas personas en el camino de Dios de pronto ya tienen 60, 70 años, 80 años y no se nota. A veces no se les nota su edad que tienen. Y tienen, como dice, cuerda para mucho rato. ¿Por qué? Porque están en esa presencia de Dios y piden la sabiduría divina. Esa sabiduría les ha guardado del mal camino, y por eso son doblemente dichosos, porque les está concediendo Dios muchos años de vida, pero también les está abriendo las puertas de la vida eterna. Y eso es un atributo de Dios. La sabiduría es un atributo de Dios y tiene mayor valor que todas las riquezas. Sé que si alguno de ustedes se hubiera sacado el famoso loterillazo de estos últimos días, hubiera dicho: pues no, qué valor el que adquirí. Claro, yo sé que en la vida material serviría y servirá de mucho para quien adquirió o logró conseguir ese premio, pero no se compara al valor que tiene la sabiduría. Señor, que me falte todo, que todo me llegue a faltar, pero que nunca me faltes tú, porque tú eres la eterna sabiduría. Y si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo.
Bendito sea Dios. Y por esa razón, mis amados hermanos, nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, encontramos muchos personajes que fueron ejemplos de sabiduría en la Biblia. En la Sagrada Escritura hay una descripción de varias personas importantes en la Biblia que pueden también ser ejemplos para nosotros en esa búsqueda de la sabiduría. Y quiero mencionarles algunos, por así decirle. Un ejemplo tenemos en José, uno de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan ese muchacho que su padre le hizo un atuendo, le hizo un vestido o le hizo un traje de varios colores? Y cómo sus hermanos se llenaron de envidia, cómo sus hermanos lo echaron en un foso, lo vendieron. Total, el niño fue a parar a Egipto, al servicio del gobernador de Egipto, del rey de Egipto. Pero en ese lugar, José fue un líder sabio. Se preparó para una sequía que venía sobre la tierra y ayudó a gobernar a Egipto. Y le libró también de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría a Dios delante del faraón, de ese rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Es decir, esa sabiduría que vino de Dios le dio el lugar apropiado para, llegado el momento de la calamidad, poder brindarle ayuda a sus propios seres queridos, a aquellos que lo habían traicionado. Esa sabiduría le dio esa gracia. Por eso dice, fue un líder sabio, fue un líder que Dios utilizó dentro de ese plan bendito para todo su pueblo, para proteger, para cuidar también a los suyos. Dentro del Antiguo Testamento también podemos encontrar a Moisés, otro líder sabio. Moisés fue guardado por Dios desde su nacimiento. Aprendió toda sabiduría de los egipcios, es cierto, pero luego fue y se graduó en las lecciones de la sabiduría de Dios. ¿A dónde? En el desierto. Allá se graduó en las lecciones de la sabiduría de Dios para sacar a Israel de Egipto. Por eso dice la Escritura que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte. La hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y ahí tenemos la historia de cómo Moisés, a pesar de que tuvo conocimiento en manos de los egipcios, sin embargo las lecciones de sabiduría divina las aprendió allá en el desierto, allá en el monte del Sinaí, allá donde vio la zarza ardiendo. Moisés fue un líder sabio. Y así podemos encontrar dentro de la Sagrada Escritura a Bezalel, un artista también con sabiduría divina. Bezalel fue el que diseñó y supervisó la construcción del tabernáculo y sus utensilios. Habló también el Señor a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificios de piedra, para engastarlas en artificios de madera, para trabajar toda clase de labor. Mire cómo Dios ocupó a este hijo de Ur, hijo de Urí, hijo de Ur de la tribu de Judá, lo ocupó para poder diseñar todos los utensilios que se iban a utilizar en el tabernáculo de Dios. De ahí podemos encontrar a Josué, podemos encontrar a David, a pesar que sus errores, pero nunca permitió que sus errores lo alejaran de la fuente de sabiduría, que era el temor de Dios.
Tenemos también dentro de esos a Salomón, que supo qué hacer, aun cuando muy a menudo fracasó en poner en práctica su propia sabiduría. Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia, discernimiento, y le dio un corazón amplio para que estuviera atento a las necesidades del pueblo de Dios. Mis amados hermanos, tenemos a Daniel, consejero sabio en el Antiguo Testamento, y tenemos a los reyes de Oriente, los que vinieron a adorar al niño Jesús. No solamente recibieron discernimiento, sino que recibieron también la sabiduría de Dios para poder venir y adorarle al Señor. Ahí tenemos, y en el Nuevo Testamento, Esteban, que dice que la gente no soportó, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el cual él hablaba. San Pablo, lleno de sabiduría de Dios, y porque gracias a esa sabiduría escribió esas cartas tan hermosas en las cuales nosotros también ponemos nuestro enfoque cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, y esas palabras que son efectivas para el día de hoy para nosotros. Y por último tenemos a Jesús, Salvador, sabiduría eterna de Dios, que su vida no solamente fue perfecta, sino que murió en una cruz para salvarnos, para hacer que el plan sabio de Dios sea esa vida eterna a nuestro alcance. Dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Mis amados hermanos, pidámosle a Dios la sabiduría para poder guiar, para poder dirigir muy bien nuestra familia. Pidámosle a Dios que en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos de zozobra, en estos tiempos de enfermedades, de angustias, de tribulaciones, podamos tener sabiduría divina para poder hacer el bien, para apartarnos de todo mal. Por eso dice que hay diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En Santiago encontramos una palabra en el capítulo 3, versículo 13 al 18, dice: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan, fíjese bien lo que nos dice el apóstol Santiago, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias, donde hay rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen, fíjese bien, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Además, son pacíficos, bondadosos, dóciles, son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Mis amados hermanos, con este pensamiento último, quiero exhortarles a que pidan a Dios sabiduría, para que esa sabiduría que viene de lo alto pueda vencer todas esas inclinaciones que nos quiere poner el mundo, que nos quiere poner el enemigo, para hacernos a nosotros perder la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Porque dice el apóstol Santiago que si usted se deja amargar su vida por la envidia, si usted se deja amargar el corazón por las rivalidades, de nada sirve. No tiene por qué enorgullecerse, porque donde hay envidia, dice, donde hay rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios,
llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, son bondadosos y dóciles, son también compasivos, sinceros, imparciales, hacen el bien y procuran la paz, siembran la paz para recoger como fruto la justicia. Padre Santo, yo te doy gracias por estos minutos que has permitido que esté con mis hermanos. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Señor, te clamo la unción de tu Santo Espíritu para todas estas comunidades, para todos los hermanos que en este momento están atentos a este mensaje, para que le llenes su corazón de sabiduría, de esa sabiduría que viene de ti. Derrama, Señor, el poder de tu Espíritu. Inunda el corazón de cada padre de familia, de cada madre de familia, de cada esposo, de cada esposa. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu en el corazón de cada joven, para que se llenen del gozo, de la gracia, del poder de tu sabiduría a través de tu Espíritu. Derrama tu gracia poderosa, Señor, en todos y cada uno de los líderes de las comunidades, en cada uno de los servidores de cada grupo, de cada comunidad de fe en nuestra iglesia. Bendícelos, Señor, y impúlsalos hacia adelante con esa fuerza y con ese poder de tu Espíritu, y fortalécelos y anímalos y llénalos cada día de sabiduría que viene de ti. Padre Santo, te lo clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y nos escucharemos en un próximo programa. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.